Enriquecimiento ilícito, corrupción y crisis económica, terrorismo, abuso del poder y dictaduras interminables. El siglo que viene para nosotros es el siglo de la esperanza. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy presentamos el top 10 de los peores presidentes de América Latina. Es revelado un documento de una agencia de inteligencia de los Estados Unidos que dice que Álvaro Uribe Vélez tenía en ese entonces relaciones con el narcotráfico y el cartel de Medellín. Número 10. Juan Domingo Perón. Comienza en Argentina una fuerte etapa de confrontaciones y antinomias. Quizás uno de los gobiernos más controversiales del siglo pasado fue el de Juan Perón, ya que este polarizó a su país, dividiéndolo en dos grupos irreconciliables, los peronistas y los antiperonistas. Esa misma noche, grupos de militantes peronistas actúan en represalia a las bombas. Debido a que sus políticas favorecían principalmente a la clase obrera, sus detractores compuestos de la clase media y alta cometieron acciones racistas, clasistas, golpistas y hasta terroristas. Dentro y fuera de los calabozos, comienzan a correr rumores de apremios ilegales y torturas que desprestigian aún más la imagen del régimen. A su vez, esto desató detenciones arbitrarias, torturas policiales y violaciones a la libertad de prensa y de expresión por parte del gobierno contra grupos antiperonistas, logrando de esta manera desestabilizar por completo al país. Aún así, Perón fue elegido presidente en 3 ocasiones distintas. Los sectores ortodoxos del movimiento aprovechan la victoria para encaramarse aún más en el poder y desplazar definitivamente a la izquierda del partido. Número 9. Alan García. Ha llegado la hora del cambio en democracia, de la revolución en democracia. A ella apuesto y por ella me entrego a ustedes, sabiendo que al hacerlo me encuentro mucho más cerca de todos los peruanos. Corrupción, terrorismo y la peor crisis económica que su país había conocido son las principales características del primer mandato de Alan García como presidente del Perú. El presidente Alan García dio la orden de develar un motín de presos senderistas y el asunto terminó en una masacre, incluida la ejecución de prisioneros rendidos. Durante su presidencia, en varios centros penitenciarios de Lima hubo amotinamientos de terroristas, los cuales fueron asesinados por las fuerzas militares. La policía, enfrascada en la lucha antisubversiva, parece tener carta blanca para utilizar armas de fuego, incluso en contra de los trabajadores. Después de esa matanza, el presidente García dio pase libre a las Fuerzas Armadas para formar escuadrones de la muerte que se caracterizaron por desatar su violencia contra los grupos subversivos. Aún con todo esto en su historial, García fue elegido presidente del Perú por segunda ocasión en el año 2006. La democracia y sus desgracias. Este es un gobierno en que el presidente hace que los ministros digan lo que el presidente quiere, hace que el parlamento apruebe lo que el presidente quiere. Número 8. Carlos Saúl Menem. Carlos Menem llega al poder apelando a los postulados históricos del peronismo. Pero una vez en el gobierno, toma un rumbo diametralmente opuesto al proclamado en la campaña. Si hablamos de la desestabilización de la Argentina, entonces es muy necesario hablar de lo que el presidente Menem le hizo a su nación. Este plan, bautizado con el nombre de convertibilidad, tiene efectos inmediatos sobre la economía. Durante sus años de mandato, Menem privatizó muchas empresas estatales, aumentó la deuda externa del país en más de un 300% y además instauró la ley de la convertibilidad, con la cual $1 americano equivalía a $1 argentino. El inicio de una nueva crisis abre los ojos a la población. Esto ocasionó una recesión económica que se arrastró hasta el año 2001, momento en que explotó bajo la presidencia de Fernando de la Rúa, dejando a casi la mitad de la población hundida en la ruina y al país con una tasa de desempleo de casi el 25%. El presidente de la Rúa se encuentra en la delicada tarea de paliar los graves problemas sociales. Número 7. Anastasio Somoza García. Anticomunista, asesino y ladrón. Se le recuerda por cosas como el asesinato de más de 300,000 nicaragüenses, las altas tasas de crimen y el enriquecimiento ilícito.
Su fortuna personal ascendía a más de $300 millones. Fueron una familia de dictadores que oprimieron y explotaron a Nicaragua durante 42 años. Además, todos los puestos de poder durante su gobierno estaban repartidos entre sus familiares, haciendo honor a una de sus cínicas frases célebres: plata para los amigos, palo para los indiferentes, plomo para los enemigos. Es así que Luis Somoza Debayle, como presidente del Congreso, asume la presidencia de la República para completar el mandato de su padre. Le sucedieron primero su hijo Luis, que fue presidente de 1957 a 1963, y posteriormente su hijo Anastasio, quien tuvo el poder desde 1967 hasta 1979. Eso provocó disputas entre los hermanos porque Anastasio también quería probar las mieles del poder. A los tres se les conoce como la dinastía somocista, que prácticamente vendió Nicaragua a los Estados Unidos. Miles de nicaragüenses protestan porque no quieren que esta familia siga gobernando. Ocurre la llamada masacre de la Avenida Roosevelt, que según opositores deja cientos de muertos, pero para los Somoza fue una provocación en la que ni ellos ni sus soldados abrieron fuego. Número 6. Enrique Peña Nieto. Desde que Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia de la República, se han registrado 61.018 asesinatos. Podría parecer muy pronto para juzgar a un presidente que aún está en el poder. Sin embargo, Peña Nieto ha hecho y dicho cosas que dejan mucho de qué hablar. Resulta indiscutible que las reformas estructurales que ha impuesto han sido la parte más problemática de su gestión. En un comunicado, la Comisión Nacional de Seguridad negó que se reprimieran a los maestros y desmintió que elementos de la policía se encontraran armados durante estos hechos. Las imágenes de los incidentes no sustentan las afirmaciones del comunicado. De ellas, se desprenden asesinatos y masacres innumerables, desapariciones masivas de estudiantes, represiones violentas y participaciones directas del ejército mexicano en ejecuciones extrajudiciales. Más de 200 personas fueron detenidas. Todo esto dejando a un lado los desaciertos sociales que ha logrado acumular a lo largo de su mandato. Es por eso que por todas las redes sociales podemos encontrar mexicanos que aseguran estar de luto y que exigen la renuncia de su actual presidente. Número 5. Hugo Chávez. Puertas adentro, Chávez se popularizó como el líder de la revolución al implementar cambios con el objetivo de dejar atrás el capitalismo y desarrollar una economía socialista. Este hombre pasó de la cárcel hacia la presidencia y durante los 14 años que estuvo en el poder, hizo de las suyas hasta el día de su muerte. A poco tiempo de haber tomado el poder, modificó la Constitución implementando modelos polarizadores de gobierno y de sociedad, ocasionando con ello intolerancia y odio entre su pueblo. El país sigue funcionando, no está trancada Venezuela. La marcada influencia de Fidel y Raúl Castro se notó en su gobierno comunista, en sus declaraciones antinorteamericanas y en las limitantes en la libertad de prensa. Durante el mandato de Chávez, Venezuela fue considerado como uno de los países más corruptos del mundo y con los niveles más altos de criminalidad, con aproximadamente 19,000 asesinatos anuales. En el año 2000, como consecuencia de la aprobación de una nueva Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, se tuvieron que relegitimar todos los poderes públicos. Número 4. Nicolás Maduro. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El actual presidente de Venezuela dio inicio a su régimen con aproximadamente 24,000 muertes vinculadas con la delincuencia que impera en su país. Además, hace uso de la brutalidad policíaca para amedrentar a sus opositores. Y la cifra de muertos sigue creciendo. Desde que tomó el poder, la inflación en Venezuela ha alcanzado las tasas más altas de la historia con un terrible 64%. Escasez, corrupción, abolición de la libertad de expresión, disminución del poder adquisitivo y un extraño culto a Hugo Chávez son solamente algunas de las características de su gobierno. Lo que comenzó como un levantamiento de estudiantes ahora se ha extendido a todas las clases sociales
económicas, generacionales, a grupos generacionales, y creo que se le está yendo de las manos al gobierno, y por eso es que el gobierno está cometiendo actos tan brutales. Por si fuera poco, pareciera padecer una cierta paranoia que le hace acusar a sus opositores de terrorismo, sabotaje y hasta una conspiración mundial contra Venezuela. No, el gobierno está disparando. Se están disparando los sectores más radicales de la derecha. Número 3. Alberto Fujimori. Con frecuencia, el pueblo ha sido oprimido. Cuando se dice que su gobierno dejó a Perú en la pobreza, no es ninguna mentira. Su plan de privatización de empresas públicas fue todo un éxito. Para él, ya que después de ventas y liquidaciones, no todo el dinero llegó a las arcas del Estado. Lo invertimos en la paz, en el progreso y en el futuro del Perú. Con miles de millones de dólares desaparecidos del erario nacional, este escurridizo presidente mandó su renuncia por fax desde Japón. Sí, escuchaste bien, por fax. Informó el sábado que el retorno de Fujimori demoraría un día más, hasta el miércoles. Motivo, el presidente se había resfriado. Fujimori dejó altísimas tasas de desempleo, corrupción, pobreza y carencias en el comercio y transporte público. A finales del 2007, fue extraditado y enjuiciado por agravio al Estado, usurpación de funciones, abuso de autoridad y homicidio calificado, lo cual le llevó a una condena de 25 años misma que está cumpliendo actualmente. ¡Rechazo los cargos! ¡Totalmente! ¡Soy inocente! Número 2. Fidel Castro. Este político nos tuvo al filo de la silla durante sus casi 50 años en el poder. Bajo el yugo de su gobierno, el pueblo cubano se vio sometido a un modelo político que supuestamente velaba por su igualdad, pero que los dejó en la pobreza. Miles de balseros se lanzaron al mar escapando de lo que llaman una dictadura. Con su régimen totalitario, Fidel ocasionó un desabastecimiento de alimentos, dejó el poder adquisitivo por los suelos y privó a sus ciudadanos de libertad. Todo esto junto a su hermano Raúl, quien le relevó después de su renuncia y quien ha vuelto locos a todos con sus reformas. Fidel Castro tal vez sea el rostro más visible de Cuba, pero su hermano menor está siempre en la sombra. Aunque pudiera parecer que ahora los cubanos tienen más libertades, su poder adquisitivo sigue siendo tan bajo que al final las cosas siguen igual de mal que siempre. Fidel es el director de esta obra llamada Revolución Cubana. Raúl es el productor. Antes de revelar nuestro puesto número 1, aquí están algunas menciones honoríficas, o en este caso, deshonrosas. Dilma Rousseff, la presidenta brasileña que ya no está más a cargo de la primera magistratura de este país. Y entre escándalos de coidearios y familiares, Rafael Correa Delgado se apresta este lunes 10 de agosto a asumir un nuevo periodo presidencial por 4 años. Que los bolivianos quieren recuperar su libertad, quieren recuperar su democracia, quieren transparencia, porque este proceso para el referéndum ha servido para mostrar cuán gravemente corrupto es Evo Morales y su gobierno. Número 1. Augusto Pinochet. Un hombre protegido por muchos y poderoso hasta la muerte. Consiguió no ser condenado, pero no pudo evitar ser enjuiciado. Muchos expresidentes podrían encabezar nuestra lista. Sin embargo, Pinochet es uno de los peores. Genocidio, terrorismo y tortura se listan en las más de 400 demandas que Chile ha entablado en su contra. Su modificación a la Constitución le otorgó poder supremo, permitiéndole prolongar su mandato por 17 años, llevando a su país a una gran inestabilidad. Militares carapintadas salieron a la calle a controlar el descontento creciente. Sin embargo, fue hasta que dejó el poder que comenzaron las demandas por enriquecimiento ilícito, las denuncias de desaparición y fusilamiento de sus opositores y el descubrimiento de fosas clandestinas. A sus 91 años, Pinochet asumió la responsabilidad de sus actos mediante una carta pública en la que expresó que todo lo hizo por amor a la patria. El general apareció en la puerta de su casa en Los Flamencos, saludó a sus partidarios y le pidió a su esposa que leyera una carta donde asumía la responsabilidad política por lo sucedido en sus 17 años de gobierno. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Cuál, para ti, ha sido el peor presidente de América Latina?
la Corte Suprema tendría la última palabra. Para más infames Top 10 publicados diariamente, asegúrate de suscribirte a WatchMojo Español. Yo recibí el país, como lo dijo bien el señor fiscal, en el año 90, casi en colapso.